esta hora les saludo con la paz del Señor a cada uno de aquellos que estén sintonizando este video, mirándolo ya sea por la plataforma o escuchándolo. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos, hermanas, amigos que están en las distintas localidades de Argentina y aún hasta donde este video pueda estar llegando a sintonizarse, a verse. Que la dulce paz del Señor Jesucristo pueda estar con cada uno de ustedes, tanto a los hermanos en la fe como a aquellos que están buscando una respuesta en Dios, que están buscando un camino para ustedes. Dios les bendiga y que esta palabra pueda ser de ánimo y de luz a los corazones. Siempre hemos entendido de que Dios, a través de su palabra, se ha revelado al corazón de cada uno de aquellos que se acercan y le buscan. Para los que no tienen fe, la Biblia es un libro más, pero para los que hemos encontrado la fe en Jesús, la Biblia es la palabra de Dios que nos alienta, nos anima y nos muestra las hermosas promesas que Dios tiene para con cada uno de sus hijos. Por eso, en esta hora quiero invitarte a que me acompañes en la lectura de la palabra, de un mensaje acerca de una promesa que Dios le hizo a un varón llamado Abraham y cómo Dios fue llevando esa promesa al punto tal que, a pesar del tiempo y de todas las dificultades que se le encontraron en la vida de Abraham, Dios le mostró que él iba a estar y que estuvo con él siempre. Vamos a mirar en esta hora en el libro de Hebreos, allí en el Nuevo Testamento, en el capítulo 6 del libro de Hebreos, desde el versículo 13 en adelante, dice su palabra: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayores que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. Bien, la palabra de Dios nos muestra, yo sé que este tipo de mensajes, para más que nada los que tienen ya un tiempo, una antigüedad en cuanto a la iglesia, a lo mejor congregándose, o por ahí a los que se han quedado y al día de hoy no se congregan por distintos motivos, a veces pareciera de que el conocimiento que tenemos de la palabra le restamos importancia, ¿verdad? Como diciendo, bueno, yo ya conozco la Biblia, ya conozco el consejo de la palabra, y pareciera que se vuelve una palabra infructuosa, algo que no da resultado en nosotros. Pero yo quiero llevarte a través de la Biblia sobre la promesa que Dios le hizo a este hombre Abraham y cómo esa promesa hoy yo puedo decirte que es una realidad para mi vida y para tu vida. Hombre, mujer, aquellos que están escuchando en esta hora y mirando, esta palabra es una promesa para nuestra vida. Abraham, la mayoría de nosotros conocemos que fue considerado el padre de la fe. Y fíjese usted en esta palabra del libro de Hebreos, cómo Dios dice que cuando le hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo lo que Dios iba a cumplir en cuanto a eso que él había prometido. Como diciendo, Dios puso un juramento en sí mismo, y esto está en el libro de Génesis, de que él iba a cumplir todo lo que había hablado acerca de la promesa a Abraham. Y si usted mira en la palabra de Dios, cuando nosotros iniciamos en la historia de este varón llamado Abraham,
usted encuentra de que siendo un hombre que tenía 75 años, es llamado por Dios para salir hacia una tierra a la cual Dios le había prometido que se la daría y que esa tierra sería en herencia para él y para toda su familia. Yo le voy a leer rápidamente en el libro de Génesis, en el capítulo 15, dice la palabra de Dios, desde el versículo 1, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo que ando así sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y presta atención al versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Acá es donde comienza Dios a darle esa promesa y a recordarle a Abraham, un hombre que era un hombre ya grande, de 75 años, con una esposa 10 años menor, pero ya una señora grande también, y con una imposibilidad en cuanto a su cuerpo físico, la esposa, de que era estéril, y Dios le da a Abraham, teniendo ya ese parámetro, como para quien dice, para medir que si la promesa de Dios se podía llegar a cumplir o no. Dios le dice a Abraham de que él le iba a dar un hijo, que iba a tener una descendencia, y que le lleva, cuando lo lleva afuera y le muestra cómo era el cielo y cuántas estrellas él podía llegar a observar, y si acaso las podía llegar a contar, que de esa manera llegaría a ser esa descendencia. Y la Biblia dice de que Abraham le creyó. Y fíjese que el escritor de la Biblia muestra de que eso que él le cree a Dios le fue contado por justicia. Porque la justicia que nosotros hemos alcanzado de Dios por medio de la fe en Jesucristo, gloria a Dios, justamente es lo que hoy a usted y a mí nos da la seguridad de que tenemos una justicia que hoy opera en nuestro favor por la fe que tenemos conforme a lo mismo que hizo Abraham. Ahora, Dios cuando le da a Abraham de esta manera la promesa, y Abraham le cree y le es contada por justicia, dice la Escritura en este mismo capítulo, del capítulo 15 de Génesis, más abajo, de que Abraham le hace una pregunta a Dios, pero no como dudando, diciendo, bueno, yo creí y me fue contado por justicia y ahora dudo a ver si realmente Dios me va a dar esto o no me lo va a dar. Sino que dice la palabra, usted va a encontrar en el versículo 15, de que en el versículo 8 de Génesis 15, de que Abraham le hace una pregunta y le dice, ¿en qué conoceré que la he de heredar? A la promesa que Dios le estaba haciendo. Y entonces usted encuentra de que Dios en un momento le dice a Abraham que le trajese una becerra, una cabra, un carnero y también una tórtola y un palomino. Y Abraham trae todos estos animales y a los mamíferos, dice la Biblia, de que él los cortó al medio y puso una mitad enfrente de la otra, y luego puso las aves sin partir a las aves y las puso allí en medio del desierto y esperó. Y mientras él esperaba que Dios se manifestara o le volviera a hablar, dice la Escritura de que Abraham estuvo un tiempo procurando ahuyentar a las aves que venían, las aves de rapiña que venían a buscar la carne de esos animales que él acababa de sacrificar. Y dice la Escritura de que cayó la tarde y que Abraham le sobrecogió un sueño. Y al mismo tiempo, cuando ya el sol se estaba poniendo, Abraham se llenó de un temor debido a la oscuridad que se venía en medio del desierto,
Y en ese momento, mientras él estaba con ese temor, de repente él ve, dice, un horno ardiente y una antorcha encendida, una antorcha en fuego que se paseaba entre los animales. Y Abraham estaba en un rincón observando todo esto, y mientras él veía esa antorcha que se paseaba entre medio de los animales, Dios le habla y le da la promesa nuevamente y le manifiesta de que la nación y la descendencia de él iba a ser llevada a una nación lejana y que iba a estar durante 400 años en cautiverio, pero luego, y le da una promesa en profecía de lo que iba a pasar con Israel, con esa descendencia que él iba a tener. Y cuando yo medito en esta palabra, lo que Dios le estaba mostrando a Abraham en ese momento era justamente la manera en la que ellos, en el tiempo de Abraham, se solía hacer cuando dos personas se ponían en acuerdo de cumplir con una promesa o de cumplir con un pacto que hacían entre dos personas. Hoy nosotros cuando nos comprometemos con alguien, muchas veces se firma un contrato, se firma un convenio, hay algún papel de por medio donde cada uno de los que están participando de esa promesa o de ese negocio ponen su firma como demostrando de que van a cumplir. Y eso tiene requisitos, tiene formas que se tienen que cumplir a fin de que uno pueda decir, bueno, yo di mi palabra y cumplo con mi palabra. En el tiempo de Abraham, cuando sucedía de que se hacían de esta manera los contratos o algún acuerdo entre partes, se solían partir animales al medio, y según la tradición dice de que las personas que hacían ese acuerdo pasaban entre medio de los animales comprometiéndose a cumplir lo que estaban pactando. Y si ellos no cumplían, el destino de ellos iba a ser como el de esos animales, iban a quedar muertos, como quien dice, ya sin nada. Entonces, Dios sabía de que Abraham quería tener certeza, por eso ahora se le pregunta, ¿en qué conoceré? Y como esta era una promesa de parte de Dios y un pacto que Dios estaba haciendo con él, Abraham ya no tenía que hacer más nada para que Dios cumpliera su parte de la promesa. Por eso cuando él le agarra el miedo y se queda en un rincón escondido o allí acurrucado, pienso yo que habrá estado a causa de ese temor que le vino a su corazón, a su vida, y él ve que solamente la antorcha que representaba la presencia de Dios era la única que pasaba entre medio de los animales, haciéndole notar a Abraham de que la promesa que Dios estaba haciendo era una promesa que no se iba a quebrantar. Hermano, de la misma manera nosotros hoy, de parte del Señor, tenemos también esa promesa, y Dios, ya no por una antorcha encendida que usted puede ver, que le pueda dar testimonio de que Dios va a cumplir lo que prometió, sino hoy esa promesa se manifiesta por medio de la seguridad que nos da el Espíritu Santo, que es ese fuego consumidor que hoy quiere estar en el corazón de cada uno de nosotros. Ese Espíritu Santo que Dios envió para traerte a tu corazón certeza y seguridad de lo que tú y de lo que yo he creído. Hermano, a lo largo del camino, usted mira toda la historia de Abraham en estos capítulos, a partir del capítulo 15 que hemos tomado lectura, y encuentra que Abraham fue viviendo la vida, tomando decisiones en el camino que Dios le había marcado, y él habitó en la tierra prometida como forastero, pero usted encuentra de que él fue tomando decisiones que en ocasiones no fueron correctas. Tomó decisiones, por ejemplo, de irse a vivir en un momento a otra tierra, y por causa de irse a vivir a otro lado, tuvo que mentir por el miedo que podía sucederle a él, a su esposa, a la familia de él, a lo que él poseía. Y usted encuentra de que era un hombre quizás como nosotros, que en medio del peregrinar en esta tierra nos encontramos a veces con situaciones que nos sobrepasan, con situaciones que nos llevan muchas veces a sentirnos que no sabemos qué decisión tomar. ¿Por qué? Porque humanamente la vida está llena de situaciones que muchas veces no las esperamos, pero llegan a nuestra vida.
situaciones que llegan, adversidades, enfermedades, problemas, situaciones difíciles, y en ocasiones quizá nosotros fallamos en las decisiones que hemos tomado. Ese fallar muchas veces nos lleva a no tener la confianza, a perder la fe. Por eso, como dije al principio de este video, quizás hay personas que se dejaron de congregar por situaciones que le tocaron enfrentar, ya sea en la iglesia, en la vida o en el lugar donde iban. Y uno puede pensar y decir, bueno, el que se dejó de congregar se apartó y ya Dios no lo mira. Y bíblicamente Dios mira el corazón de todos aquellos que se acercan y que le buscan. Romanos capítulo 10, por ejemplo, dice de que Dios está cerca en nuestra boca y en nuestro corazón. Cuando uno cree y confiesa, dice de que Dios está para salvación. Entonces, esta es una cuestión de confianza y de fe en el Señor. Ahora, yo leí en el primer pasaje en esta noche acerca de la palabra que Dios dijo que Él juró por sí mismo lo que iba a hacer con Abraham. Llegó un momento, luego de que Dios cumple esa promesa a Abraham y él llega a cumplir y a tener ese hijo de la promesa que Dios le había dicho que le iba a dar. Usted va a encontrar en el capítulo 22 del libro de Génesis. Yo se lo voy a ir leyendo mientras usted lo va buscando. Desde el versículo 1 del capítulo 22 de Génesis dice de que aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y usted encuentra versículos que continúan de este que yo he leído, que Abraham obedece a esa voz de Dios, a esa orden que Dios le había dado. Ya Abraham tenía más de 100 años, su hijo Isaac tenía 13 años aproximadamente en ese tiempo, ya era un jovencito, era un hombre ya grande Abraham, ya Dios le había mostrado que su esperanza, su confianza, todo lo que él le había esperado en Dios se había cumplido, pero ahora Dios le estaba pidiendo que él hiciera algo que iba por fuera de lo que Dios le había dicho que iba a hacer con ese niño. Y la escritura usted encuentra de que Abraham, no hay un versículo que diga que Abraham cuestionó, que Abraham se quejó, que Abraham fue triste por el camino. Cuando Dios le habló, él dijo, Señor, obedezco y voy a donde tú me mandas. Y entonces él llega al monte que Dios le muestra, y cuando sube junto a su hijo a ese monte y lo prepara a su hijo para el sacrificio, dice la escritura en el versículo 14, versículo 13 vamos a leer de Génesis 22. Entonces vamos a leer unos versículos antes. Versículo 10 de Génesis 22 dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Versículo 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y acá está lo que hemos leído en Hebreos, y dijo, versículo 16, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto, y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como las arenas que están a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto oíste a mi voz. Amén.
Fíjese el desenlace de la fe de este hombre. Hebreos capítulo 11 hace referencia justamente a este momento en el cual Abraham sacrifica a su hijo Isaac, o sea, no lo llega a sacrificar porque, como hemos leído, Dios lo detiene en ese momento, pero Hebreos capítulo 11 dice de que por la fe Abraham, cuando Dios le pidió que entregara a su hijo en holocausto, él fue hasta el monte y lo presentó. Y dice la escritura de que él lo recibió de entre las cenizas, de la misma muerte. ¿Por qué? Porque ya en su corazón Abraham estaba plenamente convencido de que si Dios le había dicho de que en Isaac te será llamada descendencia, Dios tenía poder para hacer de que del mismo polvo su hijo volviese a la vida. Él estaba tan seguro porque había experimentado el caminar y el progreso en su camino, de ver cómo a través de su camino y muchas veces de sus errores, y hasta tuvo un hijo que no fue propósito de Dios tener su hijo, el primero que tuvo, su hijo Ismael, pero sin embargo él vio de que la mano de Dios, a pesar de errar en el camino, de tomar a veces decisiones que no eran de acuerdo al propósito original de Dios, sin embargo, su fe siempre se mantuvo en decir: Señor, me equivoqué, pero yo sé que tú eres fiel y que tú vas a cumplir lo que prometiste. Entonces, para nosotros, hermanos, hermana, amiga, amigo, esta es una enseñanza tan hermosa de lo que la fe de una persona puede hacer. La confianza que usted y yo podemos tener en esta noche, en esta hora, ya sea de mañana, de noche. Mientras nosotros grabamos este video, quizás ya está anocheciendo, pero por ahí usted lo está mirando en cualquier momento del día. Pero en esa hora del día, esa confianza que usted pueda tener, Dios va a honrar su fe. ¿Por qué? Porque Dios mostró que todo aquel que crea en su Hijo Jesucristo, dice su palabra, que aunque esté muerto vivirá. Es una promesa de Dios. Usted puede decir: pero yo necesito tener algo tangible para creer. Yo necesito agarrar y decir: bueno, yo creo porque tengo esto en mi mano, porque lo puedo palpar, porque lo puedo tener. Pero sin embargo, la fe no va de la mano de lo que usted pueda ver y de lo que usted pueda tocar, sino de lo que usted pueda creer a pesar de lo que no pueda ver. La Biblia dice en Hebreos 11 de que la fe es la seguridad que uno tiene. Es pues la fe, dice, la certeza de lo que uno espera, la convicción de lo que uno no está viendo. Hermanos, usted cuando emprende un matrimonio, cuando una mamá está esperando a su hijo, no lo ve porque todavía está en el vientre gestándose, pero ya está creyendo que su hijo y cómo va a ser, y ya está pensando. Está segura porque hay una naturaleza que se lo está mostrando. En el Evangelio, de la misma manera, cuando uno ha aceptado a Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, comienza una progresión de hacer de que la fe del creyente crezca. Por eso es necesario de que usted pueda hoy pedirle a él: Señor, mira cómo este hombre nos deja una enseñanza tan hermosa de lo que es creerle a Dios aún a pesar de toda situación y circunstancia negativa. Mire, la Biblia habla, yo se lo voy a compartir en el libro de Romanos. El apóstol Pablo hace referencia también a este hombre, a Abraham, y acerca de cómo él llegó a tener esta confianza de Dios, y cómo Dios, a través de esa confianza, ha hecho de que todas las personas tengamos una esperanza de vida eterna. Romanos 4:18 viene hablando este capítulo sobre Abraham y sobre esa fe que Abraham tuvo y esa esperanza que él alcanzó. Versículo 18 de Romanos 4 dice acerca de Abraham: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Fíjese, el apóstol Pablo, cuando viene hablando acerca de que la promesa a Abraham le fue dada por medio de la fe, como para poder involucrar a toda la humanidad, y habla acerca de lo que fue esa progresión de fe. Y yo creo, hermano, de que nosotros aplica esta palabra porque en nuestro caminar, en nuestro andar de cada día, muchas veces la esperanza se quiere esfumar, la confianza se quiere desvanecer, pero sin embargo dice de que en Abraham él creyó en esperanza contra esperanza. Gloria a Dios. Y también dice de que no se debilitó al considerar su cuerpo. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Hermano, de que Abraham consideraba su situación. En un momento cuando Dios le dice que le iba a dar un hijo y le dice a hombre de 100 años o de casi 100 años, le vas a dar un hijo, siendo que aún su mujer es estéril y ya tiene 90 años. Está diciendo justamente lo que dice este versículo. Él estaba considerando la situación que atañaba a su vida. Quizás en esta hora tú estás considerando el problema, ya sea el problema en el matrimonio, el problema de salud, el problema con un hijo, el problema laboral, el problema en la iglesia. Hermano, cuando uno considera, humanamente todos tenemos una lógica natural de empezar a evaluar las cosas. A ver, tengo esta situación y ya no tengo fuerza, no tengo forma de enfrentar esto, no sé cómo lo voy a resolver. Uno está considerando lo que humanamente nosotros logramos. Pero su palabra dice de que él no se debilitó al considerar todas esas adversidades que tenía. Yo no sé cuál es tu adversidad. Siempre lo digo a la iglesia donde estoy trabajando, de que uno cuando predica, cuando uno da un consejo, no tomamos en poco los problemas que las personas tienen. Porque vaya que a veces uno conoce personas que pasan situaciones muy difíciles, muy adversas. Situaciones que cuando uno se las considera en sí mismo, uno dice, Señor, si yo estuviese en la situación de la hermana o del hermano de esa persona, yo no sé qué haría. Pero sin embargo, muchas veces la confianza que vemos en la gente nos lleva a nosotros tener mayor ánimo porque decimos, Señor, gracias porque por medio de la fe que tiene esa persona, mi fe también se aumenta en mi corazón. Porque, hermano, todos consideramos las situaciones que vivimos. Pero sin embargo dice de que Abraham no consideró, dice. O sea, tampoco dice de que se debilitó al pensar en su edad, al pensar en la esterilidad de la matriz de Sara. Dice que tampoco dudó por incredulidad. Y ahí viene el asunto también. Fíjese que estos dos versículos, el 20 y el 21, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La incredulidad es lo que más el enemigo trata de que en el corazón del cristiano haya. Esa falta de fe, esa falta de confianza en el Señor. Muchos cristianos hoy en día podemos ver que dicen, sí, no, yo voy a la iglesia, yo sé que Dios puede, pero siempre la incredulidad quiere ser la que predomine en el corazón. Y ese es el punto que va contra la fe. Es el mayor enemigo de la fe, la incredulidad. Porque incluso hasta nos lleva a pecar, porque la incredulidad termina siendo un pecado en la vida del creyente. Hermano, y esto no es un mensaje de acusación, sino un mensaje de esperanza y de fortaleza en cuanto a tu fe. Todos pasamos, como lo digo, la incredulidad es algo que normalmente a todos nos viene, pero dice de que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Él consideró su cuerpo, consideró la situación de su esposa, pero cuando él ponía toda ese menú de situaciones o ese conjunto de situaciones frente a la promesa de Dios, su fe se fortalecía en esa promesa. Hoy nosotros como iglesia nos fortalecemos en creer de que Jesucristo envió su Espíritu Santo, el cual nos va guiando
en toda situación. Y cuando nosotros somos débiles, el Espíritu de Dios no es débil. Cuando tú no tienes fuerza, el Espíritu de Dios no obra de la misma manera que nosotros. Él puede, Él tiene fuerza, Él tiene la capacidad para que en esta hora usted y yo podamos salir adelante de toda situación que se nos enfrenta, de todo problema que se nos presenta. Esa fe es la que el Señor quiere que nosotros tengamos. Fíjese, dice la Biblia, hemos leído en el primer pasaje, que Dios juró por sí mismo. Ahora, en ese mismo capítulo de Hebreo dice de que por dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. Primeramente en su palabra. Dios no miente, dice de que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que nos mienta, sino de que Él no miente. Ahora, por dos cosas. La otra cosa es la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Esa obra de redención y esa vida eterna que Cristo compró con su propia sangre es la que hoy nos demuestran de que Dios sigue fiel a ese juramento que hizo en la promesa de Abraham. Y lo hemos leído en Génesis 22. Cuando él estaba a punto de matar a su hijo, Dios le dijo, detén tu mano, no hagas daño. Y después dice, y juró Jehová por sí mismo que de cierto te bendeciré y en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Fíjese, de un solo hombre y de una sola fe, todas las naciones han alcanzado esa bendición de vida eterna hoy por medio del único sacrificio que Cristo hizo. Y si tú hoy tienes esa fe en Él y quizá tú estás mirando este mensaje y todavía no has aceptado a Cristo en tu corazón o todavía no has abierto tu corazón a esa vida de Cristo, dile en esta hora, Señor, yo quiero creer a esa promesa. Yo sé de que tú moriste para darme perdón, para darme vida, para que mi vida sea de forma diferente ahora y en este tiempo. Esto es algo progresivo. Yo no te puedo decir haz esta oración y mágicamente vas a cambiar. Es algo progresivo, pero sí te puedo asegurar que el Espíritu Santo que prometió el Señor que estaría con cada uno de los que creen en Él va a hacer la obra en tu corazón. Te va a hablar, te va a empezar a mostrar aquellas cosas que Él quiere que tú tomes, y ese cambio que tú tanto deseas, el Espíritu Santo te puede ayudar a hacerlo. Amigo, amiga, hermano, hermana, que esta palabra pueda ser de beneficio para tu vida. Para mi vida, hermano, cuando yo medito en medio de toda situación que me toca enfrentar y medito en la palabra, digo, Señor, gracias porque eres tú el que me habla para que yo pueda salir adelante. Hay situaciones, como dije, que son a veces hasta incomprensibles, pero en esta hora y en este tiempo que estamos viviendo, mire, yo creo de que vemos todos somos conscientes del tiempo que vivimos, del mundo que nos rodea. No hace falta quizá ponerse a mirar en la noticia de lo que pueda pasar en otro país, sino que a nuestro alrededor, cómo se está viviendo el odio, la maldad y todas aquellas cosas que uno espiritualmente siente de que están mal en el ser humano. Significa de que Cristo está cumpliendo su palabra. Y el final de la fe nuestra nos va a conducir a esa vida eterna en Cristo Jesús. Esa promesa que el Señor le hizo a su pueblo de que un día iba a volver, todavía no se ha cumplido, está pronto a cumplirse. Él viene a levantar a su iglesia, viene a buscar a su pueblo. Y lo que nosotros estamos viviendo hoy justamente es lo mismo que es de forma similar lo que le dijo Dios a Abraham en el capítulo 15 de Génesis, cuando le dice, ten por cierto de que tu descendencia morará como extranjero y serán esclavos, y le estaba diciendo lo que iban a sufrir ellos. Jesucristo de la misma manera enseñó de las persecuciones, de los padecimientos, de las adversidades, de la maldad, de las enfermedades, del odio, de la guerra, de aún incluso del engaño que hoy en día hay en cuántos lugares y cuántas veces la fe de la persona es manipulada con engaño para sacar un provecho. Se cumple la palabra, pero Dios quiere de que usted, amigo y amiga, hermano, hermana, esta noche pueda entender de que Él tiene una promesa para tu vida eterna y para tu paz. Yo siempre le digo a la iglesia cuando vienen hermanos o me dicen, hermano, me tengo que ir a vivir a otro lado y se tienen que alejar, uno le aconseja busque siempre lugares donde le enseñen la palabra de Dios, donde le muestren la verdad de la palabra de Dios, porque hoy es el tiempo donde estamos viviendo. Todo esto
que se tiene que cumplir. Cristo anunció que iba a suceder, pero no se debilite en cuanto a su fe. No pierda su confianza. El mundo cambia y va corriendo detrás de un sistema mundano que está manipulado por el mismo enemigo, por el mismo diablo. Pero la iglesia tiene que, en medio de esta generación mala, rebelde, contumaz, mantenerse fiel a Cristo. Iglesia, Dios me lo bendiga en esta noche a cada uno de ustedes. Hermanos y hermanas, a todos los oyentes, a todos los que están viendo este video, el propósito de todos estos mensajes que los siervos cada domingo se va grabando y se va dejando es para que donde usted lo pueda estar viendo, pueda luego de escuchar la palabra doblar sus rodillas y orar para que la palabra siga trabajando en cada corazón y en cada vida. Quiero hacer una oración en esta hora por este mensaje, agradeciéndole a Dios por darme esta oportunidad y permitirme alcanzar y llegar hasta su hogar con estas palabras que son de esperanza y de vida para nosotros. Hago una oración y ya también aprovecho para despedirme y saludarlo con la dulce paz del Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor, por esta oportunidad que me has brindado de poder compartir tu palabra. Señor, tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Tu palabra es la que tiene poder para fortalecer, para animar, Señor, para guiar a aquellos que están oyendo y que en esta misma hora quizás me están acompañando en esta oración. Señor, tú estás conociendo a la distancia, Padre, cómo están viviendo cada uno de tus hijos. Así como en Abraham tú lo llamaste que dejara su tierra, su parentela y que fuese al lugar que tú le ibas a mostrar. Señor, a nosotros también nos has llamado a abandonar todo lo que es de este mundo para asirnos de la vida eterna por medio de esa gracia que en Jesucristo nos has otorgado. Te pido por tanto, Señor, que en esta misma hora tú seas fortaleciendo, alentando y animando a aquellos que están oyendo, Señor, trayendo de ese Espíritu Santo que en esta misma hora yo sé que puede estar obrando en el corazón de todos los que están viendo este video. Señor, los que están sufriendo, Dios mío, por distintas situaciones, que su fe se pueda fortalecer en esa promesa y en esa esperanza gloriosa de la vida eterna que tú nos hiciste en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias te doy en esta hora y te doy muchas gracias por haberme permitido compartir este momento. Amén, amén y amén.